Voy a hablar de varios intelectuales, bueno, muchos, mujeres en España, dos artistas, pintoras en Francia, en Estados Unidos, en Gran Bretaña y un ejemplo en Oriente, aparte también de hablar y definir conceptos y también su etimología. La psicología cognitiva estudia los procesos mentales internos que influyen en la conducta, tales como la percepción, la memoria, la atención, el lenguaje, el razonamiento o la resolución de problemas. Esta rama considera a la mente como un procesador de información, que sería la metáfora como el ordenador, que codifica, almacena y recupera datos. Surgido en los años 60, se enfoca en cómo las personas entienden el mundo y toman decisiones, siendo fundamental la terapia cognitivo-conductual, que voy a hablar de ella, que es una aplicación práctica que ayuda a identificar y modificar patrones de pensamiento disfuncionales que generan problemas emocionales o conductuales. Es decir, los problemas que podemos tener, ansiedad, problemas, a lo mejor en nuestra mente, y la psicología cognitiva es todo lo que tenemos nosotros como si fuera una especie de ordenador en la cual ahí razonamos y pensamos y todos los recuerdos que tenemos en nuestra base, que es el disco duro, el cerebro. La neuroimagen se refiere al conjunto de técnicas no invasivas y a veces invasivas que se utilizan para generar imágenes del cerebro y del sistema nervioso central. Normalmente son estructurales o funcionales. La etimología es un híbrido porque neuron viene del griego, que es nervio, relacionado con el sistema nervioso, e imagen, que viene del latín imago o imaginis, que representa, es la representación, la figura o la reproducción visual. Y significado, literalmente, el término es la representación visual del sistema nervioso. La electrofisiología es la rama de la fisiología y la neurociencia que estudia las propiedades eléctricas de las células y tejidos biológicos. Su etimología deriva del griego electrón, que es ámbar, de electro, de donde se originó el estudio de la electricidad. Fisios del griego, physis, naturaleza, fisiología, función de los seres vivos, y logía, bueno, viene del griego, logos, estudio, ciencia, significando literalmente el estudio de las funciones eléctricas de los seres vivos. Y la tomografía es la técnica, especialmente radiológica, que permite obtener imágenes de un corte o plano concreto de un cuerpo o un objeto, imagen obtenida por tomografía. La etimología proviene del griego, formada por tomos, que es corte o sección, y grafein es escribir, dibujar o grabar, y el sufijo ia es cualidad. Significa la técnica para obtener la imagen o el gráfico de un corte. Y la tomografía computarizada, donde una computadora procesa cortes para cortar imágenes tridimensionales, el término se acuñó en torno a los años 30 y bueno, pues de ahí vino todo ello. Un computador, un ordenador es lo mismo. Son máquinas, lo que pasa es que la computadora es una máquina programable que ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada, obteniendo convenientemente información que posteriormente se envía a las unidades. La etimología proviene en latín de computare, que es calcular, y se denomina la máquina que recibe, procesa los datos por medio de un programa con el fin de convertirlos en información. Aunque también suele denominar a este concepto, a este término, PC u ordenador. Y el ordenador es una máquina electrónica de tratamiento de la información capaz de almacenar, ordenar y memorizar datos a gran velocidad, gracias al empleo de diversos programas. La etimología proviene del francés ordinateur, que se acuñó en 1955 por IBM Francia, basándose en el latín ordinator. Es decir, que al final el término viene del latín, al igual que computadora, aunque luego se llevó a cabo al inglés por el idioma. Y el ordinator es el que pone orden. El filólogo francés Jacques Perret, que voy a hablar de él, propuso este nombre para describir la capacidad de la máquina de organizar datos, diferenciándose de ese anglicismo de la computer, que el computer es la computadora que se centra en el cálculo. Entonces son diferentes, pero a la vez, porque claro, la computadora en realidad se centra en calcular y el ordenador es en almacenar información, datos, memoria, escrituras, por ejemplo, que se quedan ahí. Pero que al final es lo mismo. Computer se utiliza más en el término anglosajón, americano, más en América, y ordenadores más en España, en Francia. Por ejemplo, el fotorrealismo es un movimiento que comenzó a finales de los años 60 en Estados Unidos. Y los artistas fotorrealistas utilizan fotografías como referencia para reproducir una imagen con la mayor precisión posible en otro medio, generalmente en pintura o dibujo. Busca crear la exactitud fotográfica, incluyendo reflejos, sombras y la nitidez. La etimología está formada por foto, que es luz, o fotografía, y realismo, es del latín realis, relacionado con la cosa real. Y el fotoperiodismo es una disciplina que comunica noticias e informa sobre hechos de la actualidad, por ejemplo, a través de fotografías. Es el periodismo gráfico que busca documentar la realidad de la prensa, revistas y medios digitales. El padre del fotoperiodismo se consideró a Henri Cartier-Bresson, que voy a hablar de él,
Y la etimología también proviene del griego de foto, de foto, luz, y la palabra periodismo es actividad de informar derivada de periódico, por ejemplo. ¿Y quién utilizó ya el fotoperiodismo? No había sido ya en el siglo XX, sino había sido en el siglo XIX, el fotógrafo Roger Fenton, que vio la también de ambos, ambos tanto de Cartier-Bresson como de Fenton. El cuñadismo es una actitud coloquial española que define a la persona con excesiva confianza y prepotencia, opina y pontifica sobre cualquier tema, ya sea fútbol, política, economía, cualquier tema, aparentando saber más que el resto, a menudo sin tener conocimientos reales. Aunque antes significaba, o su significado era nepotismo, que es favorecer a un cuñado, ahora describe a todólogo arrogante y la etimología proviene de cuñado, que a su vez deriva del latín cognatus, que es consanguíneo o un pariente, y el sufijismo es la actitud o tendencia, además del comportamiento característico. Pero vamos, el cuñadismo es aquella persona que hoy en día se cataloga como que sabe de todo y quiere opinar de todo, incluso más que los propios especialistas. El determinismo es una doctrina filosófica y científica que sostiene que todos los fenómenos naturales y acciones humanas están causalmente determinados por eventos anteriores, negando el azar y el libre albedrío. Se basa en la relación causa-efecto, donde cada evento es necesario e inevitable. La etimología proviene del latín y se compone del prefijo de, que es dirección de arriba a abajo, o énfasis. El verbo terminar, y que es de dónde viene, poner límites, finalizar o a blindar. Y el sufijo ismo es doctrina o teoría. Literalmente implica la doctrina de delimitar o fijar términos defendiendo cómo ocurren los eventos dentro de ciertos límites. Es decir, es algo como delimitar una corriente filosófica que todo no surge por algo, no por el azar o por arriba, sino por algo científico. La jardinería es el arte, la técnica y la práctica de cultivar, cuidar y embellecer jardines, incluyendo flores, árboles y hortalizas, ya sea por estética, ornamental o por que sea para el consumo. Y su etimología deriva del francés, jardín, huerto, proveniente del fráncico, que es jardín, gardo, que es cercano, huerto o recinto. Y el fotoreportaje es un género fotoperiodístico narrativo. Consiste en una secuencia de fotografía que cuenta una historia, documentan un evento o profundizan en un tema noticioso, luego con mayor contexto y desarrollo que una noticia fotográfica simple. Puede narrar una historia sin necesidad de texto escrito. Y la etimología está formada pues, por el término foto, que viene de luz o fotografía, y reportaje del inglés reportage, que es reportaje, y a su vez este del francés, que es informe o noticia. El ornamentalismo se refiere a la tendencia, el deseo, estilo caracterizado por la inclusión abundante de ornamentos, decoración, adornos en el diseño de edificios interiores, muebles o arte, es decir, es decorar la casa pues, de forma muy cargada. Es la preferencia por embellecer la estructura con elementos estéticos añadidos, a menudo con un cargado o detallado. La etimología proviene en latín, ornamentum, medio de adorno o de equipamiento, aunque proviene del verbo ornare, que es adornar, equipar, proveer o arreglar, más su fijoísmo, que es la doctrina, la teoría, el sistema, la tendencia. Y los ejemplos en Estados Unidos son Man Ray, que fue artista visual franco-estadounidense, aunque él nació en Estados Unidos, pero pasó su vida o su carrera artística en París, en Francia, es decir, se fue a Europa, cruzó el otro lado del charco, se marchó, estuvo en América y se vino a Europa. Fue un importante contribuyente a los movimientos dadaístas y surrealistas, a pesar de que sus vínculos con cada uno eran informales. John Coltrane fue músico estadounidense y destacó en el jazz como saxofonista y flautista. Roger Fenton fue fotógrafo británico, pionero de los fotógrafos de guerra. Jacques Perret fue filólogo y latinista francés, destacó como profesor de la Facultad de Letras de París entre 1948 y 1971, además de profesor de gramática, doctor en letras y teólogo católico. Henri Cartier-Bresson fue fotógrafo francés. Fue el padre o considerado el padre del fotoreportaje. Predicó siempre con la idea de atrapar el instante decisivo, versión traducida en sus imágenes a hurtadillas. Jean Laplanche fue psicoanalista destacado francés, autor de importantes aportes a la teoría psicoanalista. Es decir, esa teoría que comenzó con Freud se desarrolló en el siglo XIX y desde ese siglo hasta la actualidad continúa desarrollándose por parte de muchos psicólogos y psiquiatras o psicoanalistas.
Dos artistas españolas, o dos pintoras. Fernanda Francesa Rivas, que fue pintora española, conocida por sus bodegones y pinturas de flores, fue profesora en Madrid de la Escuela de Artes y Oficios y de la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer. Y otra mujer que destacó como fue María Luisa de la Riva, que también fue pintora española y se especializó con, bueno, sí, como Fernanda Francés, en pintura de bodegones y floreros. La neurotología, o también se la denomina neurociencia de la religión o neurociencia espiritual, es un campo de estudio disciplinario que investiga la relación entre el cerebro humano y la experiencia religiosa, espiritual o mística. Su etimología es un neologismo compuesto por dos raíces principales, normalmente griego y latino, y está formado por el término neuron, que viene del griego, que es nervio, utilizado para referirse al sistema nervioso y al cerebro, y la teología deriva del griego, teos, que es Dios, logía es el estudio de, pues esta vez la teología es el estudio de Dios, significando el estudio de las cosas divinas o religiosas. Este término lo popularizó el ensayista Aldous Huxley. Además, la familia de Huxley fue muy importante en Gran Bretaña, ¿verdad? Que su abuelo fue, y bueno, uno de los dos, Aldous Huxley, se dedicó al ámbito de las ciencias sociales. Su hermano se dedicó a las ciencias y su abuelo se dedicó también a las ciencias. Que tengo un vídeo, por cierto, si lo queréis echar un vistazo. La obra Island de 1962, donde describía el propio Aldous Huxley la disciplina como la combinación de la neurociencia cognitiva con la experiencia espiritual, unir ciencia con religión. El determinismo fuerte considera que todo es inevitable, incluyendo la conducta humana, a menudo asociada al mecanismo. El determinismo científico, basado en la física clásica como Laplace, argumenta que conociendo el estado actual y las leyes físicas se puede predecir el futuro. El determinismo biológico genético defiende que la conducta y características están marcadas por los genes. Y por último, el determinismo geográfico o económico postula que el medio ambiente o las estructuras económicas condicionan la historia humana dentro del propio término del determinismo o las diferentes ramas que hay dentro del determinismo, porque el determinismo al final es una rama dentro de la filosofía y de la ciencia que determina que las cosas no son por el azar ni por el libre albedrío, sino que tiene una explicación. Un determinismo psicológico es fundamental dentro del psicoanálisis de Freud, postula todo proceso mental y comportamiento humano y tiene una causa inconsciente o experiencia previa, negando el azar y el libre albedrío absoluto. Sostiene que los pensamientos, las emociones y las acciones están predeterminadas por la historia personal, la biología y la infancia. El determinismo psicológico está relacionado con el ámbito del estudio del proceso de la mente y cómo se comporta cada persona. Puede ser una causa inconsciente o experiencia previa, y aquí no hay ni el azar, ni el libre albedrío, nada, en absoluto, porque todo viene por un trauma que es anterior. Es decir, la persona se comporta mal ahora porque, ¿por qué? Porque se comporta así por el azar, no, porque a lo mejor puede tener experiencias negativas del pasado. La neurociencia cognitiva es un campo interdisciplinario que estudia las bases biológicas de los procesos mentales y la cognición humana, integrando neurociencia, psicología cognitiva y computación. Investiga cómo el cerebro procesa información, atención, memoria, lenguaje y emociones, utilizando técnicas de neuroimagen para conectar con estructuras cerebrales con comportamientos, que es el objetivo al final de ver cómo estudia, y es un estudio pues muy por parte de los científicos y sobre todo los analistas dentro de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, con el objetivo de comprender los sentimientos de cada persona. Y para finalizar este vídeo, voy a hablar de un ejemplo o de un intelectual en Oriente, más que en Oriente en el ámbito del Islam. Omar Khayyam fue poeta, matemático y astrónomo persa. Se educó en las ciencias en su nativa Nishapur y en Balkh. Posteriormente se instaló en Sama- Samarcanda, donde completó un importante tratado de álgebra. Bajo los auspicios del sultán de Seljuk, Malik Shah, realizó observaciones astronómicas para la reforma del calendario, además de dirigir la construcción del observatorio de la ciudad de Isfahán. De nuevo ya volvió a su ciudad natal, a Nishapur, donde ahí estuvo además estudiando, tras peregrinar en la Meca. Se dedicó a la enseñanza y también a la astrología. Su fama en Occidente se debió fundamentalmente a una colección de cuartetos, los Rubaiyat, cuya autoría se le atribuyó y que ya en torno al siglo XIX fueron versionados por el poeta británico Edward Fitzgerald. Así que con ello finalizo, y si os gusta este vídeo, con muchos ejemplos en Europa, en España y en Oriente,
más definiciones y la etimología, darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo.